Hola chicos, buenas tardes. Aquí estamos hoy compartiendo con el especialista Jorge Montero y un grupo de colegas, todos con la intención de aprender, como lo dije, de Jorge, que es el especialista. Y hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, el famoso programa de visas EB5 y de este proyecto especial que Jorge nos trae que califica dentro de este eh, programa. Entonces, Jorge, comencemos por favor diciéndonos cuál es el estado actual de este programa de visas EB5. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de atenderles el día de hoy. Esperemos ser claros con todos los temas que vamos a abordar, y hay bastantes e interesantes además. Esa pregunta es muy pertinente en este momento, ciertamente con la nueva administración del presidente Trump. Hemos visto noticias en relación a la Golden Card y al programa EB5. Entonces, primero quiero hacer una diferenciación, ¿no? La Golden Card que está proponiendo el presidente Trump y su equipo es un vehículo para lograr la residencia de Estados Unidos con una inversión muy elevada de $5 millones, que se va a caracterizar, por lo visto, por una variable particular, que es que no va a haber taxación global, ¿no? Como ustedes saben, los que somos residentes o ciudadanos, tenemos que pagar impuestos no solamente en Estados Unidos, sino que si tenemos ingresos fuera de Estados Unidos, también tenemos que pagar por esa parte. Hay acuerdos de doble tributación, etcétera, pero finalmente hay que declarar y pagar sobre esos ingresos. Entonces, muchos candidatos billonarios del mundo han desistido de invertir en el programa EB5, que hasta ahora es la vía para lograr la residencia por inversión, porque entonces van a terminar pagando impuestos sobre sus grandes ingresos como industriales, millonarios, a lo que se dediquen en sus países. Entonces siempre se han mantenido distantes de esa posibilidad. Esa Golden Card del presidente Trump está orientada entonces a motivar a esos perfiles de inversionistas muy adinerados a lograr la residencia con esa facilidad, pues, que no tengan que pagar los impuestos globales. Eso es lo que se sabe hasta ahora, y hay especulación al respecto porque ciertamente no hay nada todavía concreto. Bueno, dicho eso, ahora vamos con el programa EB5. Es algo muy diferente. El programa EB5 es una ley que existe desde 1990, o está incorporado pues a una ley. En 2022 el programa además fue renovado, ¿no? en marzo, con algunos cambios que básicamente tuvieron que ver con el monto de inversión y algunos otros detalles, ¿no? Como el grandfathering, que es que básicamente ahora, cuando se invierte con el programa, la gente puede tener la tranquilidad de que al invertir se amparan por lo que está establecido por la ley en este momento. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el programa de visas EB5 permite que ahora, en este momento, mientras no sucedan cambios, que es lo que no sabemos si realmente puede venir a la vuelta de la esquina a través de un acto del Congreso, el que invierta ahora, repito, se hace de las condiciones del monto de inversión y de todo el resto de los beneficios que establece el programa, que es básicamente el beneficio migratorio, ¿no? de la obtención de la residencia. Entonces, el programa EB5 es un programa de inversión extranjera del Congreso. Esto fue creado por los legisladores de los 50 estados de la nación en 1990 y sistemáticamente ha sido renovado a lo largo de las décadas, con esa última renovación en 2022. Quiero transmitirles un poco de tranquilidad porque la Golden Card va a ser una inversión que, por lo visto, va a ir directamente al gobierno federal, no crea empleos, no beneficia a los estados como si lo hace el programa EB5. Entonces, cuando el programa llegue a su próximo vencimiento, que es en el 2027, es muy probable que sí se vaya a renovar, porque a los congresistas les interesa que esos capitales extranjeros sigan llegando a sus estados para crear empleo y estímulo económico. Lo que no sabemos es si en ese momento o antes inclusive pudiera acontecer un acto legislativo donde cambien posiblemente el monto de inversión o alguna otra circunstancia del programa. Entonces no lo sabemos, pues no tenemos una bola de cristal,
En todo caso, el llamado es a que los inversionistas que están considerando la EB5 para establecerse en Estados Unidos aprovechen en el buen sentido este momento que el programa está plenamente vigente con el monto de inversión actual, que por cierto es de $1.050.000 cuando es un proyecto estándar urbano. Y luego la nueva ley estableció un incentivo para los proyectos que están ubicados en sectores con una tasa de alto desempleo o rurales, que es de 800.000. Entonces, bueno, evidentemente la industria EB5 desde el 2022 que hubo ese cambio se ha virado totalmente hacia los proyectos de zona de alto desempleo o rurales, que es obviamente donde el Congreso de Estados Unidos quiere que lleguen con mayor énfasis esos capitales, y por eso establecieron el incentivo del monto menor de inversión, y se logra lo mismo que con un proyecto de $1.050.000. Entonces, por eso pues es el incentivo de los 800.000. Bueno, voy a, en la medida que vayamos avanzando, pueden ir haciendo preguntas. Tengo una pregunta, Jorge, o una aclaratoria en este caso. Yo escuché que una diferencia entre la Golden Visa y el programa EB5 sería también que el monto del programa EB5 finalmente el inversionista lo recoge. En la Golden Visa ese dinero no lo va a recoger. ¿Esto es correcto? Totalmente cierto, y gracias por traerlo a colación, porque uno en el día a día está hablando de esto todo el tiempo, y sí, es que esa es una de las condiciones principales del programa. Ciertamente se invierte con la intención no solo de lograr la residencia, sino que también posteriormente, a través del proyecto, recibir de vuelta el capital invertido, que serían o bien sea 800.000 o 1.050.000, si no es un proyecto, como les decía, de alto desempleo o rural, ¿no? Gracias por la pregunta, muy pertinente. Entonces, bueno, tenemos el programa EB5, yo me vuelvo a presentar, tenemos unos 8 o 9 años dedicándonos al programa EB5, hemos podido trabajar con diferentes proyectos EB5, modelos de negocios. Actualmente trabajo con Blue Road, que es la desarrolladora del proyecto que vamos a ver a continuación, Alba Palm Beach. Blue Road, probablemente ustedes lo hayan escuchado, porque Blue Road es quien desarrolló también Nexo, ¿no? Que ya está prácticamente construido, pues, y donde también hubo visas EB5 disponibles, pero ese proyecto, fíjense, ya no califica para los 800.000, sino para 1.050.000, porque el sector fue desarrollándose y bueno, ya el monto no prevalece por el monto menor de la ley, ¿no? Entonces, tenemos una larga trayectoria, pues, de nuestro equipo, de más de 25 años desarrollando proyectos en Florida, Nueva York. En la página web pueden ver todos los detalles de los proyectos, no solamente residenciales, también comerciales, por cierto. E inclusive tenemos una unidad de más de 1.000 habitaciones hoteleras que se operan también en Blue Road. Y bueno, ya entrando en el detalle del programa EB5, muchos de ustedes lo conocen, pero quiero hacer entonces hincapié en que el programa EB5 consiste en realizar una inversión en un proyecto que esté calificado, es decir, aprobado por el Servicio de Inmigración, que reúna ciertas condiciones, y a través de esa inversión se han de crear un mínimo de 10 nuevos empleos. Esa es la prerrogativa principal de este programa. El Congreso, cuando creó el programa EB5, lo hizo con el objeto que llegara el capital extranjero a crear nuevos empleos y estímulo económico. ¿Qué sucede? Que además, la contraparte, que somos los proyectos EB5 que patrocinamos este programa, también nos beneficiamos de un capital extranjero que es muy barato, porque con el programa EB5 las reglas del juego son muy claras. La persona invierte en estos proyectos no con el objeto de un retorno tradicional, de una inversión tradicional, sino con el objeto de un retorno migratorio, ¿no? Es la contraprestación, pues el beneficio del programa para el inversionista es la residencia. Y nosotros, los proyectos, entonces tenemos acceso a esos capitales muy baratos, con los cuales sustituimos
pago de deuda a la banca comercial, que naturalmente es bastante más costosa, ¿no? Entonces, en general, ¿cuáles son los beneficios del programa? Bueno, la residencia permanente, como ustedes saben, permite pues trabajar, estudiar, vivir y finalmente jubilarse acá en Estados Unidos, obviamente de manera legal. Esta residencia se traslada no solamente al que realiza la inversión, sino también a su círculo familiar directo, es decir, cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Entonces todo ese núcleo familiar recibe el beneficio migratorio. Otro punto muy importante de la EB-5 es que es una inversión pasiva desde el punto de vista de la operación comercial. Entonces el inversionista no tiene que preocuparse ni ocuparse de la inversión que está realizando en el proyecto. De eso se ocupa el proyecto, pues de llevar a cabo su plan de negocios. En este caso son proyectos de construcción en el sector inmobiliario. Y el proyecto también se ocupa de generar los reportes de la creación de los empleos que también hay que evidenciar y enviar al servicio de inmigración para el proceso migratorio, ¿no? Un punto importante también es que cuando se es residente hay unas matrículas universitarias mucho más accesibles que cuando uno es estudiante internacional. Entonces muchas veces sus clientes van a tomar una decisión de invertir en una EB-5 no tanto por ellos sino por sus hijos, porque primero le quieren dar ese plan B a sus hijos, esa oportunidad, pero segundo, los hijos entonces van a tener no solo una matrícula más económica, sino acceso a becas y también hay universidades que solamente tienen un cierto cupo para estudiantes internacionales, entonces a veces no pueden entrar en una cierta universidad porque no hay cupo. Ahora como residente hay mucha más oportunidad de entrar en esas universidades. Y bueno, y por último, la residencia conduce luego de 5 años a la elegibilidad hacia la ciudadanía o el pasaporte estadounidense. Bueno, con el proyecto ALBA Palm Beach, que es el que vamos a ver a continuación, tenemos, además del capital, una partida administrativa de $70,000. Las partidas administrativas de los proyectos EB-5 son básicamente el instrumento a través del cual los proyectos sufragan, pues corren con los gastos de estructuración del proyecto, la parte corporativa, documentos, reporte de empleos. Entonces son parte muy importante porque mantienen vivos los proyectos EB-5 desde su inicio hasta el final. Luego tenemos los abogados de inmigración que varían, ¿no? Pero más o menos los honorarios son unos $30,000 para el proceso migratorio inicial. Y la tasa para presentar la aplicación ante LUCI son $12,160. Entonces, si sacamos la cuenta, aquí tenemos unos más o menos $912,000 y faltaría de repente algunos misceláneos como las traducciones legales que siempre van a corresponder y algún otro gasto por allí, ¿no? Pero yo siempre digo que más o menos $920,000 es lo que hay que tener disponible, ¿no? Bueno, en cuanto al proceso migratorio, aquí no les voy a digamos que llevar a un proceso con mucho detalle, pero sí les quiero decir que lo primero que hay que hacer con el cliente es revisar su origen de fondos. Esto lo hacemos con el apoyo de un abogado de inmigración. El abogado, cuando ya se siente cómodo con lo que está analizando, que se puede comprobar que el capital que va a invertir en Estados Unidos a través del proyecto ciertamente se generó de forma legal, entonces autoriza para que el cliente invierta en el proyecto, ¿no? Eso es lo primero. Una vez entonces que el abogado compila toda esa información y ya el cliente ha invertido, pues, y tenemos todo eso listo, se envía la petición al servicio de inmigración y dependiendo de si el proyecto es urbano o si es rural, la aprobación de esa petición puede demorar aproximadamente entre 12 meses y 24 meses. Cuando es un proyecto rural, la nueva ley establece el procesamiento prioritario como un beneficio adicional cuando se invierta en estos sectores rurales de Estados Unidos. Ahora bien, lo que uno ve, si me lo preguntan, que uno habla con clientes regularmente y sobre todo en Latinoamérica, es que por la diferencia de tiempo que ofrece un rural versus un proyecto urbano, que quizás pudiera ser más o menos un año,
la gente regularmente prefiere invertir en sectores urbanos porque se sienten más seguros, pues, por razones obvias, ¿no? Que es un sector ya metropolitano ya desarrollado, ¿no? Sin quitarle ningún mérito a los proyectos rurales que también reúnen condiciones muy favorables para invertir, y por eso es simplemente el criterio de inversión que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba la residencia, repito, entre 12 y 24 meses ya se recibe la primera etapa de la residencia, que es la condicional, que va a estar vigente por 2 años. Ya a partir de ese momento, obviamente, desde el día 1 de esa residencia condicional, el cliente, como ustedes saben, ya tiene permiso de trabajo, puede tener estadía permanente en Estados Unidos, estudiar, ir y venir, etc. Pero hay que esperar esos 2 años porque finalizando los 2 años hay que reportar los empleos que se generaron a través del proyecto y entonces se remueve esa condicionalidad y ya pasamos al cierre del proceso. Y en la parte económica o financiera, en paralelo, ese capital se está utilizando obviamente para crear los empleos y desarrollar los proyectos, y al cabo de aproximadamente 4 o 5 años desde haber iniciado el proceso de inversión EB5, los clientes entonces son candidatos para que se les devuelva su capital, bien sea los 800,000 o el 1.050.000 se invirtieron en otro tipo de proyecto, ¿no? ¿Alguna pregunta de momento? Supone un cliente, estamos con la urgencia de que el programa Visa EB5 finaliza en el 2027. ¿Cuál es la recomendación como especialista de estos proyectos, invertir en qué tipo de proyecto para beneficiarse durante este programa esté vigente? Excelente. ¿Cuál sería ese tipo de programa que tú recomendarías a un cliente o tipo de proyecto? ¿Sería un proyecto expedito, como tú dices, de interés nacional? ¿Serían los mejores proyectos a invertir? Bueno, específicamente hay 2 alternativas, ¿no? Como decía, depende del criterio de inversión del cliente. Están los proyectos como el que vamos a ver a continuación, Alba Palm Beach, que lo relevante, Mirna, es que estén aprobados por el Servicio de Inmigración. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hayan sido revisados por un adjudicador dentro del Servicio de Inmigración, que haya validado, pues, que reúne las condiciones que exige el programa para que el proceso migratorio sea viable. Luego tenemos también los proyectos rurales, que simplemente se diferencian porque tienen un proceso un poco más prioritario, pues, es decir, la aprobación sucede un poco más rápidamente que con los proyectos urbanos. Entonces, cualquiera de los 2 escenarios es válido siempre y cuando se reúnan otras condiciones, que vamos a hablar de eso ahora, que mitigan, pues, el riesgo no solamente para el lado de la inversión, sino también para el proceso migratorio, ¿no? El primer proyecto entonces que vamos a ver es Alba Palm Beach. Bueno, muchos de ustedes conocen lo que está sucediendo en el condado de Palm Beach, con todo lo que es el crecimiento. Es el condado que tiene mayor crecimiento económico, donde están sucediendo, pues, la mayoría de las inversiones en Florida, que de por sí ha crecido muchísimo Florida. Tenemos entonces este proyecto que hay una circunstancia aquí muy específica, que es lo adelantado que está Alba, ¿no? Alba es un proyecto de 55 unidades de lujo, como es característico de este sector y este proyecto que está sobre el agua. Yo naturalmente no me dedico a hablar mucho de la parte de real estate comercial. Sí hay unidades disponibles, por cierto, se han vendido más de la mitad, pero Alba es un proyecto básicamente orientado al mercado norteamericano, evidentemente de alto nivel, canadienses, etcétera, cualquier otra nacionalidad, pero son unidades de $2.5 o $3 millones para arriba, ¿no? Es un proyecto que además reúne, pues, todas las amenidades típicas de estos proyectos de torres de lujo, y les decía que acá es donde quería llegar, que es lo pertinente, pues, para el proceso EB5 y la mitigación de riesgo, que es un proyecto que está muy adelantado. El mes que viene ya vamos a llegar al top off. Entonces, cuando uno está hablando con un cliente y el cliente pregunta, bueno, ¿y cuáles son los riesgos que debo de tomar en cuenta? Uno siempre le responde, está el escenario del riesgo
financiero, es decir, usted está invirtiendo en un proyecto que es viable, no es viable, cuál es su plan de negocios, de qué se trata, quién está detrás del proyecto. Esa es la parte financiera, ¿no? Luego está el escenario del proceso migratorio. ¿Es viable el proceso migratorio? ¿Se van a crear suficientes empleos? ¿Quién está detrás del proyecto nuevamente? Entonces, en ese sentido, este proyecto está sumamente adelantado, lo cual obviamente mitiga de manera extrema el riesgo de la inversión, y también para el proceso migratorio, porque se han creado hartos empleos ya a la fecha, y de hecho es un proyecto que va a crear 5 o 6 veces más empleos de los requeridos para la aprobación de los procesos EB5, ¿no? La entrega de ALBA es para el tercer trimestre del año 2026, del año que viene, y como les decía, hay un alto margen, pues, de seguridad para el tema migratorio y la creación de empleos que son necesarios allí, ¿no? Entonces, antes de pasar al último proyecto, ¿tienen alguna pregunta adicional? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. En base a todo esto que has hablado del proyecto y retomando un poco lo que es el tema del EB5 en sí, ¿qué pueden esperar estas personas que ya han aplicado a lo que es la visa EB5 con estas nuevas normativas que estamos teniendo con la nueva presidencia? Bueno, buena pregunta. Esto no lo voy a responder con ánimo de asesoría legal, simplemente de manera general. Les puedo decir que el programa EB5, el 15 de marzo del 2022, cuando fue reautorizado por el Congreso, se le incorporó este elemento de grandfathering. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la ley protege, ampara a los inversionistas que inviertan en el programa, en el sentido tal que si hay algún cambio al programa o lo cancelan, esos inversionistas no pueden ser perjudicados, ¿no? No puede ser retroactivo el cambio que suceda en algún momento en el futuro. Entonces, eso es muy, muy interesante, porque anteriormente no existía el grandfathering en la ley, y si alguien invertía, entonces no es como ahora, tenían la preocupación de que si cambiaba algo, de repente no iban a tener las condiciones del proceso migratorio garantizadas. Así que bueno, para responder la pregunta, mientras inviertan ahora, Ana Iris, que el programa está vigente y con las condiciones actuales, están amparados por lo que establece la ley, pues. Ok, perfecto. Otra preguntita antes de continuar. Para las personas que estaban evaluando la posibilidad de hacer la inversión en la visa EB5, ¿todavía lo pueden hacer? ¿Es algo que se mantiene? Ya habías hablado un poquito anteriormente, pero para poderlo aclarar un poquito. Sí, gracias. Se mantiene el programa plenamente vigente, está intacto, no ha sucedido ningún cambio, y para que suceda algún cambio tiene que ser un proceso legislativo que sabemos que no es nada fácil, ¿no? Ahí hay discusiones, negociaciones. La última vez que sucedió algo, que fue justamente en el 2021, estuvo casi un año, ¿no?, el Congreso deliberando, hasta que finalmente entonces reautorizaron el programa. Lo cierto es que en este momento sí se puede, les ratifico, invertir en el programa. Está todo vigente, intacto, y en el futuro hay algún cambio, bueno, ya será en ese momento. Así que en todo caso es bueno tomar acción, porque es muy probable que, aunque el programa expira en el 2027, puede que antes de eso el Congreso decida hacer algún cambio en el monto de inversión, con toda la presión que hay del lado del Partido Republicano, para que las green cards tengan un valor más elevado, pues simplemente las quieren posicionar como algo que puede ofrecer una mejor contraprestación al gobierno, ¿no? Entonces, otro punto es que expira en el 2027, pero se puede invertir con la tranquilidad del grandfathering hasta, si no me equivoco, agosto del 2026. Entonces no se puede dejar tampoco para última hora, y los meses pasan rápido, ¿no? Entonces... Exactamente. Otra preguntita. Una vez que ya se aplicó y llega este 2027, se termina el programa, digamos que no hacen una extensión,
¿van a tener algún tipo de afectación las personas que ya aplicaron? No, porque precisamente como está ese elemento del grandfathering, les protege, les ampara, porque invirtieron con las condiciones actuales de la ley. No puede haber retroactividad en función de algún cambio que suceda posteriormente o que cancelen inclusive el programa, ¿no? Gracias, Jorge. Con mucho gusto, muy pertinente la pregunta. Buenísimo. Yo tengo una pregunta también, Jorge. Y esto más bien es para aclarar a nuestra audiencia que a veces tienen dudas si cuando inviertes en la visa EB5 tienes la obligación también de invertir en el proyecto como inversionista también del proyecto o se separan. Son temas totalmente separados. Nada tiene que ver la adquisición de una unidad o un departamento en un proyecto de construcción con la inversión que puedan o no realizar a través del programa EB5 en ese proyecto. Para aclarar un poco más, cuando invierten para el aspecto EB5 en un proyecto de construcción, ese capital entra a una entidad que se crea para regularmente prestarle el capital a la entidad del proyecto, que es la que crea los empleos, ¿no? Que es la que se encarga luego de reportar ese proceso de creación de empleos y obviamente ejecutar la obra. En el caso de la adquisición de una unidad, es una transacción totalmente independiente que la realizan pues a otra entidad regularmente del proyecto, que es la que recibe los fondos por la compra de unidades, pero no tienen relación alguna. No quiere decir que, por ejemplo, en un proyecto como ALBA, eso no se puede hacer. De hecho, tenemos clientes EB5 que han invertido para su proceso migratorio y aparte, en una transacción, quiero insistir, totalmente diferente, invierten porque quieren hacer una inversión inteligente pues, en un proyecto tan majestuoso como este, ¿no? Excelente. Sí, es más bien aclarar para que sepa que uno puede invertir sin la necesidad de tener que también comprar la unidad. Buenísimo, gracias. Gracias, Ovidio. Muy buena la pregunta para aprovechar y aclarar ese punto. Jorge, disculpa que ya que Ovidio intervino ahora y relacionó algo con esto, acláranos si sería, ya que la persona decide hacer una inversión, tendría que ser, déjame reestructurar la pregunta, si la persona hace una inversión de una visa B5 y decide también comprar una propiedad, ¿tendría que ser en ese proyecto que califica o puede ser en un proyecto diferente? La persona puede invertir en este proyecto, por ejemplo, para su proceso migratorio y luego invertir en una propiedad en cualquier otro proyecto, ¿no? Ciertamente. Sí, de hecho, para invertir en una propiedad no es necesario, como ustedes saben, ser residente, ¿no? Pueden como extranjeros invertir. Básicamente, Jorge, quiere decir con todo lo que, acotando lo que dice o lo que indicó Ovidio, la inversión de la EB5, lo que entiendo es básicamente una inversión con el único objetivo para obtener esa inversión, para obtener la residencia permanente. Ese es el objetivo principal y no es una inversión para compra de propiedades o bienes raíces. Es completamente diferente. Totalmente aparte, sí. Correcto. Totalmente aparte. Gracias por la aclaratoria. Entonces, bueno, les voy a pasar la última parte ya de esta presentación mixta, donde tenemos también entonces una alternativa de un proyecto rural. Y esto básicamente va orientado a aquellos individuos que estén buscando un proceso migratorio un poquito más rápido, pues más acelerado, porque por alguna circunstancia pues se quieren venir más rápidamente a Estados Unidos. Les repito, como marco de referencia, con los proyectos urbanos en zonas de alto desempleo, que como el que vimos ahora de ALBA, regularmente son 18 a 24 meses para que les aprueben la petición EB5 y obtengan entonces la residencia. Y en los proyectos rurales suele ser aproximadamente 12 meses. Sencillamente porque la ley, como comenté más temprano, favorece a estos proyectos para obviamente inclinar un poco la balanza de inversión a estos sectores que necesitan de inversión para terminar de desarrollar estas áreas, ¿no? Entonces, proyecto rural, tenemos el Tamarack
Resort. Acá estamos hablando de un proyecto también aprobado por el Servicio de Inmigración. Es un proyecto realmente majestuoso, donde básicamente tenemos no solamente las unidades de vivienda, sino las áreas para esquí, para golf y para actividades acuáticas. Esto queda ubicado en Idaho, por allá arriba en el noroeste, y aprovecho para mencionar que independientemente de dónde invierta el extranjero, se pueden establecer en cualquier parte del territorio federal de Estados Unidos. Entonces, invierten, por ejemplo, un proyecto rural como este en Idaho y se pueden establecer en Miami o en Houston o en Los Ángeles, donde ellos quieran, ¿no? Nada tiene que ver la ubicación del proyecto de B5 con donde ellos tienen que o quieren establecerse, ¿no? Tampoco donde quieran trabajar, ¿no? Este proyecto, bueno, además de gozar del procesamiento prioritario y el mismo monto de $800,000, crea también una cantidad de empleos excesivos, pues, así que esto también permite que el proceso migratorio sea perfectamente viable. Aquí tenemos entonces algunas de las unidades que ya inclusive están completamente construidas y las que están en ejecución, aparte de otras áreas de amenidades que son las que van a recibir capital EB5. Estas unidades en particular, la parte de viviendas, es lo que quiero decir, tienen más de 80% de cierres ya a la fecha, así que muy avanzado, muy seguro también este proyecto. Evidentemente es un sector rural con toda la infraestructura necesaria para que el proyecto continúe siendo exitoso, porque ya esto está en operaciones. Y bueno, aquí ven algunas de las amenidades, pues, de las actividades típicas de estos proyectos. Además, el resort tiene muy buen posicionamiento, pues, a nivel de los reviews, de las reseñas. Y como les comenté, son actividades de todo tipo y a lo largo de todo el año calendario, ¿no? Tanto en el invierno como en el verano. Aquí vemos el sector en Idaho, llegando a través del aeropuerto de Boise. Y bueno, y el capital EB5 también representa, al igual que en Alba, por cierto, un monto muy bajo en relación a la pila de capital o el capital completo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la parte de creación de empleos también en exceso. Así que bueno, con eso concluyo acá y quiero hacer un paréntesis, por cierto, en relación al proyecto anterior de Alba, que no, se me olvidó mencionarlo. El proyecto está totalmente capitalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el desarrollador ha incorporado sus fondos para, obviamente, llegar a esta fecha, a este momento, mejor dicho, donde vieron lo adelantado que está el edificio. Pero además el préstamo de construcción del banco ya está aprobado y disponible. Entonces tienen una línea de crédito que pueden ir tomando en la medida que va avanzando el proyecto hasta completarlo. Lo otro es que el GC, pues la parte de la construcción, está bajo un contrato que establece que todos los precios quedaron congelados desde un principio. Entonces, por más que hayan fluctuaciones inflacionarias, pues, de cambios de precios, ahora que estamos hablando de todo esto de los aranceles, ¿no? Y las tarifas, ya esos precios están fijados por contrato. Entonces, además está el capital del banco, el capital del desarrollador. Entonces, cuando entra un EB5 en Alba, no es porque se necesite ese capital, todo lo contrario, simplemente es porque es un capital muy barato que va a sustituir el préstamo del banco, que es más costoso. Entonces, esa es la razón de ser por la cual los proyectos EB5 trabajan con el programa, y en el caso de Alba particularmente, ahí vemos un ejemplo perfecto, ¿no? Tengo una pregunta. Tenemos el proyecto de Alba y Tamarack. En ambos proyectos, ¿qué porcentaje se ha vendido y cuántas visas EB5 han sido aprobadas? Y si algunos de ellos ya ha habido el retorno de capital. Buena pregunta. En el caso del proyecto Alba, para ir con ese primero, todavía no tenemos la primera aprobación de una EB5, de una I-526E, porque el proyecto es muy reciente. Entonces hay que esperar
ese periodo de tiempo para que ciertamente llegue la aprobación. En cualquier momento es inminente que lleguen las primeras, porque regularmente no llega una sola, sino que llega una tanda, ¿no?, de aprobaciones. Pero lo relevante es que ya el proyecto está aprobado por el Servicio de Inmigración. Entonces es una variable de tiempo la que interviene en el caso de ALBA para que recibamos las primeras. En relación a las unidades vendidas, más del 50% de las unidades están vendidas, y hay un monto importante de unidades que están ahora justamente siendo vistas para cierre. Y en el caso del proyecto rural Tamarack, tenemos ya sí, varias aprobaciones porque es un proyecto que tiene más tiempo en el mercado y bueno, ha permitido que los procesos migratorios hayan tenido más avance, entonces han llegado ya aprobaciones. Y en cuanto a las unidades, creo que lo comenté aquí en la presentación, más del 80% de las unidades de vivienda como tal, que es parte de un sector del proyecto donde van a incorporarse esos capitales EB5, ya están vendidas, ¿no? Devolución del capital en ninguno de los casos porque es muy temprano. La devolución del capital en estos proyectos sucede entre el año 4 y 5 luego de haber invertido, y estos son proyectos que por más que estén adelantados ambos, todavía no han llegado a ese momento donde comienzan a vencerse los plazos para devolver el capital. Excelente. En este caso, Jorge, ¿el cliente puede tramitar la visa desde su país o tendría que venir a los Estados Unidos para hacer el trámite del programa de visas EB5? Sí, tú haces muy buenas preguntas también. Fíjate, gracias por hacer esa pregunta, porque también aprovechamos de aclarar que la EB5 puede ser presentada a través de un proceso consular desde fuera de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, donde sea. Y en ese proceso, la persona ciertamente a distancia, ni siquiera tiene que venir a Estados Unidos a invertir, a distancia realiza la inversión, el abogado se ocupa de presentar la petición ante el Servicio de Inmigración y esperan, como uno llama la dulce espera, a que llegue esa buena noticia de la aprobación para entonces acudir al consulado estadounidense de su país y entonces allí en esa cita consular les van a sellar las visas de inmigrante para que al entrar a Estados Unidos dentro de los próximos 6 meses, que es la ventana de tiempo que queda establecida esa primera visa, entonces al entrar activan formalmente la residencia condicional, que es la primera etapa de la residencia que les mencioné, que está vigente por 2 años, donde ya tienen todos los privilegios de un residente, trabajar, vivir, estudiar, etc. Entonces ese es el escenario consular. La nueva ley del 2022 ahora permite que si ustedes tienen un cliente acá en Estados Unidos que quiere invertir en el programa EB5, lo pueda hacer siempre y cuando tenga un estatus legal, obviamente que se lo permite, que esté, bien sea entró con una visa diferente, pues con una visa de turista pudiera ser, pero tiene que haber permanecido aquí en Estados Unidos al menos unos 90 días, quizás menos. Eso ya lo tiene que hablar con un abogado de inmigración. Y a partir de ese momento, si decide que quiere entonces invertir en el programa y permanecer acá en Estados Unidos, lo puede hacer aspirando entonces a un cambio de estatus. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar básicamente retenido aquí en Estados Unidos porque no va a poder salir hasta que le llegue su permiso de viajes y, por cierto, también su permiso de trabajo. Ambos permisos demoran más o menos 6 meses a 1 año en llegar. Entonces es un escenario para algunas personas, pero tienen que tener el pulmón financiero, ¿no? Y no tener que salir de Estados Unidos para quedarse hasta que le lleguen esos permisos, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de la gente, a menos que ya tengan esa posibilidad de estar aquí todos esos meses, simplemente transitan por el proceso consular, ¿no? Ok, en el caso que el cliente decida hacer la inversión, el proyecto le da una estructura de pago de los $800,000 o lo tiene que hacer la transferencia de inmediato a la cuenta de fideicomiso. Muy buena pregunta también. Reciente jurisprudencia en los últimos años, Mirna, como quizás tú sepas, permite que ahora las inversiones se puedan hacer de manera parcial. Eso no podía hacerse antes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de los $800,000
$70,000 en total. Si el proyecto, perdón, la junta directiva del proyecto lo autoriza, lo aprueba, pueden permitir que el cliente entre con una inversión parcial, digamos que la mitad, por ejemplo, y la otra mitad la va a ir pagando, pero tiene que ser siempre en pocos meses. Esto no es algo que se puede extender por mucho más allá de 6, a lo sumo 12 meses en algunos casos, ¿no? Porque puede afectar el proceso migratorio. ¿En qué sentido? Pues el programa realmente a lo que apunta, lo que exige es que se haga la inversión al inicio para poder presentar la petición. Sin embargo, la ley también dice que se haga o se esté en proceso de hacer la inversión. Por eso es que se puede hacer con pagos parciales, pero no nos podemos extender mucho en el tiempo en el que se van a hacer esos pagos parciales. Hay que integrar el monto total en poco tiempo. Entonces, para algunos casos, cuando eso sea necesario, que no haya la liquidez disponible, Mirna, sí se puede hacer, y hay que poder comprobar que la parte que no se está invirtiendo ahora se va a poder erogar de alguna fuente, ¿no? Hay que demostrar, bueno, yo tengo una propiedad, o voy a tener estos dividendos que regularmente me entran. Eso es lo que hay que poder explicar, ¿no? Y la última pregunta, en el caso de que mi inversionista decida invertir en uno de los proyectos que nos has presentado, los fondos o ese capital que va a ser la transferencia, el proyecto necesita primero de que el abogado haya revisado los fondos de dónde viene esa plata que va a invertir, o ustedes directamente como proyecto lo pueden recibir esa plata, ese dinero. Sí, digamos que la práctica estandarizada en la industria es que primero el abogado de inmigración sea quien atienda al cliente. Bueno, obviamente después de que ya hemos hecho una presentación con el cliente y están decididos a invertir en el proyecto, pero el primer paso, es lo que quiero decir, para ya iniciar el proceso, es la contratación del abogado de inmigración para que vaya revisando ese origen de fondos. Y cuando el abogado de inmigración dé la luz verde, la autorización, entonces el proyecto ya puede recibir los fondos de inversión del cliente. Entonces sí, lo primero es el abogado y después viene la inversión. Excelente. Y eso puede ser en una ventana de tiempo desde 3 semanas a 4 o 5 meses. Depende de la complejidad del origen de fondos de cada cliente, ¿no? Hay gente que tiene una forma de demostrar su origen de fondos, de dónde salió su dinero, de una manera muy sencilla, muy nítida, y hay otros que tienen, bueno, toda una maraña de ingresos que hay que, digamos que, ordenar para poder presentar ese origen de fondos, ¿no? Una preguntita. Vale. Perdón que no tengo la cámara. De la inversión de los 800, ¿cuánto extra más tendría que pagar por gastos de papeles y todo eso? ¿Cuánto le llegaría el total? Aproximadamente unos $120,000 adicionales. Serían 920,000. Sí, aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Varía porque hay traducciones legales. ¿Están pagando algún retorno por el dinero? Sí, sin embargo, por regulaciones federales, como estamos divulgando esto de manera pública, no puedo hablar del detalle, pero en una cita 1 a 1, lógicamente sí podemos entrar en todos esos detalles, ampliar la parte de los retornos. Lo que sí les puedo adelantar es que, como dije más temprano, las reglas del juego con el programa EB-5 y la razón por la cual el programa ha funcionado tan bien para todas las partes durante décadas son las siguientes. El gobierno crea muchos empleos a través del programa porque, bueno, llega todo ese capital extranjero y estimulamos la economía. Así que sale ganando el gobierno. Los inversionistas extranjeros logran su green card, su residencia para su núcleo familiar, y ese es el beneficio o la contraprestación principalísima de la EB-5. Aquí no se trata de una inversión tradicional financiera. Entonces los retornos son muy modestos, ténganlo en cuenta. Y los desarrolladores, los proyectos EB-5 que patrocinamos el programa EB-5, que servimos de vehículo de inversión y para la creación de los empleos y que el proceso migratorio sea
exitoso y factible, nos beneficiamos también de un capital muy barato que nos permite sustituir deuda de la banca comercial, que es más costosa, y por eso es que es un win-win, ¿no? Todas las partes ganan, y el programa se mantiene exitoso en esos términos, ¿no? Última preguntita, creo que la respondí ahorita, pero no te la entendí muy bien. El cliente, si está, por ejemplo, en Colombia, y el cliente hace esa inversión, inmediatamente que empiece el proceso, que todo se compruebe, que el dinero está bien, todo eso, ¿el cliente se puede venir para acá o tiene que esperar un tiempo determinado en Colombia? El cliente no tiene impedimento en entrar y salir con su visa de turista, no le afecta su visa de turista B1, B2, si la tiene, ¿no? Pero si la pregunta va orientada a que por el hecho de haber presentado la petición EB5 le da derecho a venirse, no, todavía no, hay que esperar a que la petición EB5 sea revisada por un adjudicador en el Servicio de Inmigración, que es lo que he comentado que puede demorar entre aproximadamente 12 a 24 meses. Y una vez que se aprueba, es que van entonces al proceso consular a que le sellen, ahora sí, su visa de inmigrante, y con eso, a partir de ahí, entonces pueden entrar a Estados Unidos y permanecer aquí de manera constante, pues permanente, ¿no? Pero en el interín pueden entrar y salir como turistas. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, si hay alguna, tengo otra Zoom, pero si hay alguna otra última pregunta, con mucho gusto. Sí. Jorge tiene otro Zoom. Si alguien tiene otra pregunta, pues apúrense, por favor. Creo que no, Jorge. Cubriste todo, la verdad, excelente presentación. Un millón de gracias, Mirna. No sé tú qué opinas en esta parte. No, muchas gracias por la presentación, Jorge, y cualquier pregunta, bueno, ya voy a compartir el contacto de él para así puedan eventualmente, si tienen clientes interesados en visa EB5, pues ya saben a quién contactar para presentar el proyecto, que esa es la esencia, que tengamos un apoyo, y Jorge es excelente en eso. Gracias. Muchas gracias, Mirna, y gracias a todos ustedes por las excelentes preguntas que me permitieron también ser más efectivo, creo yo, en transmitirles el mensaje general. Jorge, yo quería comentar a último minuto, como a modo de un resumen bien corto y dándole prioridad al proyecto que comentaste, el rural de Támara. Importante saber que tiene 12 meses, que tiene una prioridad de 12 meses este proyecto, lo que quiere decir que los tiempos están súper cortos ahí, y es una tremenda oportunidad para tomar ventaja de la oportunidad que tenemos antes del 2027, que pueda salir en cualquier oportunidad la residencia antes de terminarse las aprobaciones y posibles cambios a futuro en cuanto a lo que es temas legales. Ciertamente, un proyecto rural como el que vimos tiene una aprobación más pronta, pues más expedita o prioritaria, que es el término específico que establece la nueva ley, y estamos viendo en la práctica aprobaciones en aproximadamente 12 meses, versus aprobaciones de aproximadamente 18 a 24 meses cuando son proyectos en zonas urbanas. Así que están esas dos alternativas. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Jorge. Un gusto Gracias. estar aquí con ustedes hoy. Estoy a la orden. Gracias. Cuando tengan un cliente que quieran reunirse así por vía Zoom, o inclusive si queremos organizar una visita de 5 o 6 personas, tandas así pequeñas al site, a la obra en Palm Beach, en el caso de Alba, también estoy a la orden. Coméntenme y para que podamos hacer Excelente, video. Gracias. Gracias a ustedes. Jorge, gracias, Mirna. Feliz Bye. tarde. Chao, Mucho gusto. gracias. Chao. Gracias.